capítulo más de entrevistas, el cuarto para ser exactos. Los primeros 3 fueron de grilla y hoy es un gusto tener aquí en entrevistas a través de Compa Films. Yo digo, y lo voy a decir así, Anuar, el locutor o conductor de noticias más escuchado por las mañanas en el sur de Quintana Roo. Anuar Moguel, bienvenido, brother. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que nos la vamos a pasar muy bien. Un placer, mi estimado Marcos. El privilegio es mío. Oye, de puro grillo pasar a un compañero de trabajo, comunicador y bueno, pues también conductor de noticias. La verdad es que, pues eso dicen, ¿no? Que somos el más escuchado, pero gran mérito tiene la estación de radio, que es tradicionalmente la líder de la noticia aquí en el sur del estado. Y bueno, pues uno cumple con su papel. Un honor estar aquí en entrevistas. Oye, Anuar, leí en tu Facebook y no sabía el dato, que eres de Sinaloa, pero como dice allá, soy de Sinaloa, pero 100% quintanarroense. Es que es una historia medio extraña. Yo digo que soy mitad y mitad, porque pues la sangre pesa, ¿no? Claro. Entonces, sí, nazco en Sinaloa por cuestiones del destino. Mi madre es sinaloense, toda la familia materna es sinaloense. Mi papá es holboxeño. O sea, quintanarroense, nacido en Holbox, isleño. Toda mi familia paterna es de Holbox. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mis dos padres, mi papá y mi mamá, son maestros. Mi papá en paz descanse. En esa época en que tú estudiabas para maestro saliendo de la secundaria y terminando tu carrera te mandaban a donde hiciera falta. A mi padre lo mandan a la Sierra de Durango. A mi madre, que estudia en Sinaloa, también la mandan a Durango. Allí se conocen, se casan, hacen familia. Y lo que les queda más cerquita era el estado de mi mamá, Sinaloa. Ahí vivieron 20 años. Ahí nacimos mi hermano y yo. Mi hermana nació en Durango. ¿Cuántos son ustedes? Somos 3, nada más. Entonces, ya después de 20 años de estar por allá, pues dice mi papá, no, pues ahora me toca a mí. Así que venga la mudanza a Quintana Roo. Y venimos a estas tierras. ¿Pero se van a la parte de Holbox? Originalmente sí, llegamos a Cantunilquín, que estaba cerquito. Como ellos son maestros, pues tenías que meter tu solicitud de cambio ante la Secretaría de Educación, que en ese entonces era centralizada. Tenían que ir a la Ciudad de México, entrar a una lista, y bueno, se dio lo más cerca, que era Cantunilquín, que en ese entonces pues era un pueblo muy chiquito, y nosotros veníamos de una ciudad y de una cultura un poquito distinto. Fue difícil adaptarnos, ¿no? a una población tan pequeña, incluso para mis padres, que también por desarrollo profesional y demás deciden ya después pedir el cambio a Chetumal. Llego yo aquí a Chetumal a los 9 años y desde entonces soy orgullosamente chetumaleño. ¿Cuánto tiempo estuviste en Holbox? En Cantunilquín, un año nada más. Estudié ahí el 5º grado de primaria en Cantunilquín y en un pobladito que se llama San Ángel, muy entre Cantunilquín y Chiquilá. Ahí me tocó estar en un multigrado, ¿no? Éramos 4º, 5º y 6º en un mismo salón. Y con los cochinitos y todo. Una experiencia bien a todo dar. Oye, entonces llegas a Chetumal, pero prácticamente toda tu vida. Toda mi vida. ¿La has hecho acá? O sea, yo estudié en la escuela Andrés Quintana Roo, el FOBICE tercera etapa, de ahí todos mis amigos, en la Adolfo López Mateos, en Bachilleres 1. O sea, más chetumaleño que eso no se puede. No se puede. Más chetumaleño que el queso de bola, no se puede. No, definitivamente. Oye, y súmale que casi no voy para allá y cuando voy nomás voy a comer. Oye, Anuar, entonces tus papás son maestros, entonces de ahí nace el que tú estudies en la normal, ¿o cómo está eso? Ese es un tema delicado, pero lo voy a contar, lo voy a contar como tal. Realmente mis dos padres se desempeñaron toda su vida en el sector educativo. No he conocido a maestros con tanta vocación como ellos. Mi papá llegó a ser en su última etapa, ya en su carrera, director estatal de educación primaria. Es decir, era el mero de lo que ahorita sería, creo que es subdirector de educación primaria. Manejaba todas las escuelas primarias del estado. Okay. En su última etapa. ¿Son como supervisores? No, era supervisor. Llegó a ser ¿no? supervisor. Ajá. Y de los supervisores, la siguiente etapa es jefe de sector y luego estaba el director, que era un puesto de confianza en la Secretaría de Educación, que se encargaba de atender todos los problemas de educación primaria. Entonces, él siempre le gustó mucho ese rollo. Él fue maestro, director, supervisor, estuvo metido en el sindicato un tiempo. Mi madre en secundaria hizo toda su carrera y de gran vocación que yo no heredé, me tengo que confesar, ¿no? Pero finalmente, al momento de estudiar algo, pues tú sabes, ¿no? Sales de la prepa y... O sea, tú eres de los que saliste de la prepa y... No sabía qué diantres iba a estudiar, ¿no? Estaba pensando estudiar
administración de empresas turísticas, porque se escuchaba bonito. Ahorita reconozco que hubiera sido un tremendo error, ¿no? Si la educación no era tanto mi vocación, la administración menos, ¿no? Pero finalmente en esa indecisión, pues mi papá, queriendo tener ahí un legado en la educación, dice, oye, ¿por qué no te metes a la normal? Mira, tú estudias, si entras pasas el si no examen, te gusta, terminas tu carrera, vas a trabajar, vas a seguir con plaza segura, trabajas un rato, porque ya sabes que una plaza pues, son 4 horas y media, 5 horas, y ya si quieres estudiar otra cosa, pues ya tienes una base, ¿no? Y pues así fue, estudié, terminé la normal y me hice maestro y a chambear desde el principio, ¿no? En el sector educativo, que te reitero, es más, si ves ahí en mi Twitter, puso maestro o educador de profesión, comunicador por vocación, que esta vocación la encontré mucho tiempo después. Hoy leía una publicación que subiste en tu Face que haces referencia a esto, que prácticamente tú empiezas como a los 30 años en el periodismo, sí, formalmente. Y que alguien te dijo, ya estás grande para el... Javier Venegas, le mando un saludo, pero lo dijo en buen pex, o sea, así, o sea, ya estás muy viejo, porque eso se aprende desde chavito, me dijo. No, te pongo un ejemplo, yo empiezo a hacer la locución casi como a los 30 años, yo me dedico desde los 18 pues yo toda mi vida estaba en los medios, pero igual yo digo, chicos, creo que empecé grande, pero no. Creo que... Pues es que es una cuestión de gusto, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, finalmente yo ya era comunicador. He escrito toda mi vida. O sea, si no era poesía en la primaria, era oratoria en la secundaria y preparatoria. En la época de la licenciatura en educación, pues vendía ensayos, ¿no? Pues tengo para ganar una lanita porque se me daba muy fácil la redacción. Entonces, no había... le costaba mucho mucho trabajo a algunos compañeros los ensayos, pues oye, yo te echo la mano, ¿no? Una 100 lana. pesitos y me echaba 5 o 6 ensayos cada que nos encargaban una redacción y además con diferentes estilos, ¿no? O sea, decía, a ver, a este le voy a poner este estilo, a este le voy a poner otro. Los maestros de la normal también reconocían, ¿no? Que de alguna manera era muy buena. Mi facilidad, me invitaban a escribir en las publicaciones de la escuela, etcétera. Siempre tuve esa facilidad y aparte hablantín también he sido toda mi vida. Es más, hay un maestro de teatro, el maestro Oscar Quirós, que estaba en ese entonces en el IQC, cuando yo estaba en sexto de primaria, que fue mi primera interacción con la radio. Fíjate cómo es la vida, ¿no? En sexto de primaria había unos programas muy bonitos del Instituto Quintanarroense de la Cultura, en ese entonces. Llevaban lectura a las colonias. En este caso, yo estudiaba en Andrés Quintana Roo, y ahí en un arbolito de la Fobiste tercera etapa. ¿Cuál es la Fobiste tercera etapa? La que está... de la Rojo Gómez, pegadito, okay. De la Secretaría de Educación al lado. Bueno, es la que está atrás del ISSSTE y todo eso. Exactamente, estaba la biblioteca del ISSSTE, donde pasé muchas tardes, y en esa zona estaban estas actividades culturales. Entonces el maestro Oscar hace un taller de niños lectores y cuentacuentos, ¿no? Y nos enseñó las bases de la actuación, y cada domingo íbamos a contarle cuentos a otros niños y otras personas al zoológico Payo Obispo. Entonces, pues yo fui uno de los cuentacuentos, sigo contando cuentos hasta el día de hoy. Y como cuentacuentos me llevaron a la radio, no recuerdo con qué locutor, era muy famoso en ese entonces. ¿Será que del sistema? del gobierno. Del sistema, sí, de gobierno. ¿Quién? Don Leo Cámara. No recuerdo, pero bueno. Algún locutor. Algún locutor. Y fue una entrevista así también de que, a ver, ¿y cómo es que tú, chamaco, ¿no? Estás contando cuentos y demás? Esa fue la primera vez que estuve en la cabina de radio, nunca me imaginé que iba a regresar algún día, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre el tema de la comunicación, del platicar, del hablar frente a público, de escribir, siempre lo tuve, mas nunca lo vi como opción de carrera o de oficio, ¿no? O sea, nunca estuvo entre mis opciones, ni sabía que se podía vivir de esto. Oye, pero entonces... y te voy a poner un ejemplo. Yo en algún momento di clases, así con mi cara como ves, di clases en un Cebetis. A mí no me gustó. No, sí. De verdad. Y en preparatoria menos. Y menos, ¿no? Tenía yo como 22, 23 años y los chavos de 17, 18. No me gustó. O sea, si me preguntas, ¿no? Es algo que yo no disfrutaba. Como disfrutar hacer radio, hacer esto. ¿Tú disfrutas el dar clases? Fíjate que... Digo, porque como dices, bueno, no era una opción, pero al final... terminas. Si te soy sincero, así 100% sincero, no tanto, ¿no? Disfruto mucho más el trabajo de la comunicación. Sin embargo, también he tenido muy buenas experiencias en las aulas.
cuento entre mis amigos y en personas que quiero, a muchos exalumnos y exalumnas, que de alguna manera se convirtieron también en personas con mucha afinidad con tu servidor, ¿no? De ahí, de las aulas. Entonces, al momento sí lo disfrutas, pero aún así no es totalmente lo mío, ¿no? No es totalmente lo mío, y cada vez que podía, pues me iba a otras opciones. Por ejemplo, al principio, pues a chambear, porque aparte de todo, dices, y bueno, ¿y por qué no seguiste eso de que, a ver, estudiar otra carrera? Pues porque salgo de la licenciatura y me caso y tengo hijo y pues ya no te puedes. A buscar dinero, ¿no? Claro. A buscar dinero, y me dediqué a eso, a trabajar doble, escuelas particulares y mi plaza en la educación pública. Y en la escuela particular, a la primera oportunidad que tuve, pues subí a puestos directivos, ¿no? En el Centro de Enseñanza Moderna, que le mando un fuerte abrazo a la maestra Irma Montalvo, muchos de aquí de Chetumal la conocerán, a su pareja, un científico de primer nivel, Juan Rodríguez, que con ellos aprendí muchísimo de otros temas, liderazgo, ética, responsabilidad, y muchas cosas más. Oye, Anuar, entonces, y te digo, voy a tomar como base esto que escribiste hoy, porque pues viene el Día de la Libertad de Expresión. El viernes. Yo creo que por eso publicas esto y ahí mencionas varios nombres de periodistas, en este caso de Javier Chávez, que lo mencionas como tu mentor, tu cuñado. Uh-huh. ¿Cómo se da ya esa posibilidad de que tú ya ahora sí empieces a hacer tus pininos? Ahí te va. Y empieces a ya ver esto como un oficio, ¿no? Bueno, ni modo, Javier, lo va a tener que quemar un poquito de algunas cosas, ¿no? Paramos un fuerte abrazo a Javier Chávez. Javier empezó a andar un noviazgo con mi hermana. Pues primero no sabía yo si eran novios o no, pero mi hermana empezó a llegar a la casa. Mi hermana trabaja en la unidad del vocero, actual Coordinación General de Comunicación, desde hace más de 20 años, ¿no? O sea, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Empezó a llegar con unas revistitas que se llamaban Predominio. En esas revistas, pues es una revista que después me enteré que era de Javier Chávez. Yo no conocía a Javier Chávez, pero siempre he sido un lector empedernido. O sea, a mí me das la atalaya, yo la leo. O sea, yo no dejo pasar ninguna revistita y al baño, pues, de ley. Antes con la revista o el libro, ahorita pues ya el celular te absorbe y te sustituye muchas cosas, ¿no? Y allí leí una entrevista que hizo Javier a una prostituta, una teibolera, prosti, con una calidad literaria que me gustó mucho. O sea, leí el artículo, el texto, la entrevista y dije, oye, qué bien escrita está y demás. Yo para eso escribía, pero escribía por desahogo personal y ahí en mi computadora o en mi libreta, pues hay ocurrencias personales, ¿no? Y le dije yo a mi hermana, oye, ¿quién escribió esto? Dice, que Javier Chávez, ¿no? Periodista que conocí, que es mi amigo. Y entonces yo le dije, oye, ¿será que te puedo mandar unos textos míos para que los cheque y los vea y me diga si son buenos, si no son buenos y demás? Y así empezó el rollo, ¿no? Así como te lo cuento. Ya después se casa. Y entonces veo que sí se puede vivir del periodismo, mano, ¿no? Entonces digo, caray. Oye, ¿y qué fueron de esos textos? ¿Qué te dijo? Pues fíjate que pues nunca me dijo nada. Creo que me dijo mi hermana, si no mal recuerdo, que los veía bien y me invitó a escribir después a su portal, o sea, a mandar una colaboración semanal o cuando yo pudiera, ¿no? Entonces empecé a mandar algunos textitos, creo que los primeros se publicaron ahí, todos eran políticos, pero tendiente al sector educativo, que era el que más conocía, ¿no? Donde me movía más o menos el tema sindical, el tema político, educativo, etcétera. Y ya después, con más confianza, me invita a trabajar a su página, www.periodistasquintanarro.com, que es una de las páginas pioneras en el estado. Y entonces ahí sí ya empieza una mentoría mucho más clara. Yo tenía mucha facilidad para redactar, pero redactaba para maestros. Es decir, tú eres alumno y todo lo que yo quería hacer era impresionar al maestro que me califique y que diga, qué bien escrito está. Entonces, digamos que tenía un estilo muy académico. Okay. Y entonces ahí fue el choque, porque dice, esto no sirve. O sea, tú tienes que escribir para que lo lea desde el obrero, el taxista, el constructor, hasta el político, el doctor y demás. O sea, entonces era pues refinar el estilo,
me enseñó las bases de la comunicación, ¿no? Los manuales, en ese caso, mi texto principal en ese entonces que él me dio fue el manual de periodismo de Carlos Marín y Vicente Leñero. Y pues ahí a estudiar géneros, estilos y demás y a practicar. Y pues de ahí empezó todo, una cuestión de querer. Ahora, yo lo hacía por gusto, ¿eh? O sea, yo tenía mi sueño, como lo escribo en ese texto, era tener una columna y que saliera ahí, ¿no? Anuar Moguel, en el periódico, y yo decía, aunque no me paguen, ya no. Claro que ahorita no, ahorita ya, claro, ya si no me pagan, ya no dan ganas de escribir mucho, ¿no? Sí, igual cuando empezaba, no, te grabo tu texto, no te preocupes. Así, nada. Ahora no, pues cuánto, ¿no? Sí, claro. Sí, es como cuando empiezas a manejar, ¿no? Claro, sí. Y dice, oye, ve por las tortillas, yo voy. Pero ya después, anda, ve por las tortillas. Ve tú. ¿Para qué aprendí a manejar? Oye, entonces, empiezas en Periodistas Quintana Roo, y sí, efectivamente, creo que uno de los portales pioneros y que marcaron una época. Tenía un alcance ¿Con quiénes impresionante. estuviste tú allá en ese medio? Bueno, la verdad es que Javier era muy abierto, él siempre tenía una también intención de crear un semillero de periodistas, pero también se lleva con todo el gremio, entonces ahí publicaba mucha gente, muchos periodistas ya encumbrados, pero también compartí trabajo con varias personas que siguen en la comunicación y otros que ya no. Ángel Solís, que tiene su Face y que también reportea, pues ahí chambeábamos en la oficina, estuvo Walter Kahn, un reportero y fotógrafo y todo, de José María Morelos, algunos editores, pasaron otros compañeros que la verdad te mentiría porque no recuerdo los nombres, pero estando en ese espacio, pues también me relacioné con otros periodistas, amigos de ahí del equipo, del gremio, ¿no? Silvia Reyes, con quien trabajé después, Marcelo Salinas, con quien trabajé después, allí conocí a Rubén Vizcaíno, que tremendo maestro, ¿no? Sí, un poquito rudo, pero tremendo maestro, a Javier Venegas, a Roberto Andrade, también iba mucho por allá, y pues yo estaba ahí nada más como chalán, ¿no? Como esponja también, aprendiendo y absorbiendo todo lo que se pueda. Oye, entonces, ¿has escrito para algún periódico o nunca te tocó? Sí, fui columnista en el Novedades Quintana Roo por 4 o 5 años. Ok, y bueno, la prensa escrita, televisión. Yo cuando empiezo a escuchar de ti es cuando ya estabas en televisión, en Canal 10. Y también en muchos medios de internet, ¿no? O sea, y fue de repente, mano. ¿Sí? Te voy a explicar, ¿no? Porque finalmente esto es de picar piedra y mucha gente no lo ve. Para muchos al principio yo no existía. A ver, ¿cómo? Sí, pues escribía solo en internet, en el portal Periodistas Quintana Roo. Empecé después a escribir en la revista Puntual regional de Silvia Reyes, ahí hacíamos artículos más extensos, más de fondo, más asemejados al reportaje. Era más escrito. Más escrito. ¿Cuántos años te llevaste así, como escrito? A ver, como desde el último año de Félix González Canto hasta casi el primero de Carlos Joaquín, como 6, 7 años, ¿no? Pura pluma. Y en otra revista que se llama Fusión Q, que esa dirigía Marcelo Salinas, y ellos fueron los primeros que me abren las puertas. Entonces escribían periodistas, escribía en Puntual y escribía en Fusión Q. Muchos pensaban que yo era un sobrenombre que utilizaba Javier. O sea, pensaban que para cuando Javier quiere escribir algo que que no quiere firmarlo, le pone Anuar Moguel. Entonces muchos de verdad decían, Anuar Moguel no existe, es un seudónimo, ¿no? Y empieza a existir cuando salgo en la tele. En Canal 10. Curiosamente en Canal 10. Sí existe. Y ya entonces, ay güey, sí existe, ¿no? Ahí fue donde hay un salto en mi carrera. A Canal 10? Y es otra historia fabulosa. Sí, porque allá ya estamos hablando ya de ¿cómo se llama? De don Carlos Pérez Zafra, que digo, igual, un periodista muy reconocido. Entonces, ¿cómo es que llegas tú ya para allá? Dices, bueno, sí es cierto, a través de la amistad de Javier. No, para nada. Bueno, pues entonces, a ver, nada más lejos que eso. Y no es que no tuvieran amistad, ¿no? Pero no era, realmente Carlos Pérez Zafra en ese entonces era don Carlos Pérez Zafra. Todavía es don Carlos Pérez Zafra, pero pues yo lo veía y pues decía, no, estás director del canal, está a otro nivel, ¿no? Acá, y aparte de abolengo, ¿no? Pérez Zafra aquí en Chetumal. No te enojes, brother. Se enoja cada vez que le digo eso. Pero eso fue pura casualidad. Te digo que trabajaba en Fusión Q con Marcelo Salinas.
Y Marcelo me dijo, oye, hice un trato con el Canal 10, un intercambio de publicidad. Les vamos a poner un banner, un cintillo, de tiempo, no sé cómo se llamaba en la revista. Son cintillos. Sí. Bueno, el caso es que una publicidad del Canal 10 en la revista, y a cambio, una vez al mes, vas a ir al programa, a un programa del Canal 10, para hablar sobre uno de los artículos, el tuyo, el que tú escribas, o sea, desarrollarlo. ¿Te animas? No, pues sí. Pues yo llego al Canal 10 y, disculpe, ¿quién es Carlos Pérez Zafra? Vengo de parte de Marcelo Salinas, ¿no? Pues, señor. Entonces, yo no lo conocía, don Carlos Anuar Muguel, fíjese, yo soy el que me manda a Marcelo a hacer este cambio. Era un programa que hacía con Julián Santisteban y Oscar González, los domingos, todavía se hace. Sin tacto político se llamaba el programa. Sí, lo he visto. Entonces, pues 15 minutos. Entré a echar rollo de un artículo y al terminar el programa me dijo Carlos, oye, ¿no quieres venir el próximo domingo? Pero ya, o sea, sin artículo, o sea, para comentar aquí. ¿No? Pues yo encantado, ¿no? O sea le gustó la participación. ¿Le gustó o necesitaba ahí cubrir un espacio más? No lo sé. Okay. Pero así fue. El otro domingo así estuve y pues disciplinado, ¿no? Todas las veces que se... Oye, pero cuando llegas tú, o sea, hay que reconocer que cuando uno llega por primera vez a hacer algo, el nervio es cabrón. Es que ¿Cómo estabas? No, fíjate que eso es algo de lo que no padezco, ¿no? Bueno. Dos cosas que no tengo son vergüenza y dinero. Tú nunca he sufrido de nervios, ¿sabes por qué? Bueno, ahorita que dices eso, pues desde chavo dices, ¿no? Exacto, es eso. O sea, yo desde la primaria, pues ya participaba en concursos de poesía y ahí sí me temblaban las patitas, pero te vas acostumbrando, ¿no? Que oratoria, que poesía. Entonces, no, ya el tema de hablar en público para mí era tema superado. Okay. Entonces, pues se me facilitó. Lo mismo pasó en la radio también, ¿eh? Yo nunca había hecho radio. Me dicen, oye, ¿te animas? De que me animo. ¿Cómo me va a salir? Sepa Dios. Sí, bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero haces este programa, ¿cuánto tiempo? Y de ahí empiezas a participar, me imagino que en más espacios, porque pues él tiene otros espacios, ¿no? Sí, después de Sin Tacto Político, me invita a participar en el programa insignia del Canal 10, que es Omelet Político, donde compartí micrófonos con Rubén Vizcaíno, que vaya, si hay un periodista que admiro, aparte de Javier, es Rubén Vizcaíno, y creo que todos los de la mesa, incluyendo Carlos Pérez Zafra, lo veíamos como el máster. Eso te voy a decir, ¿qué le aprendiste a don Rubén Vizcaíno? Porque como dices, era una institución, en radio muchos años estuvo, sí, escribía. Básicamente, aunque le aprendas muchas cosas, igualar el estilo, la contundencia. Pero sí le aprendes a... Sí, por supuesto, ¿no? Desde cómo escribe, desde cómo presenta la nota, desde cómo maneja la información, todo eso era increíble con don Rubén Vizcaíno. Y además cómo debatir también, porque nos damos unos agarrones ahí al aire buenísimos, ¿no? Rubén y tu servidor. Oye, pero bueno, recordando a don Rubén, que pues fue una institución en los medios por muchos años. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en los noticieros de CIPSE y verlo en Canal 10. O sea, todo esto me lleva a Anuar, que pues tú empezaste, tuviste grandes maestros y sí, sigues claro. teniendo y estás cobijado por muy grandes periodistas, que al final del día creo que eso también ha ayudado también independientemente de lo que tú haces muy bien, pero el tener al lado a estas figuras, yo creo que también es importante, ¿no? No, súper importante. Tú lo sabes en el ámbito en que te desenvuelves también. Por ejemplo, si hablamos de tema cultural, que a mí me gusta la música, soy un poquito músico empírico, y de repente vas a otros estados donde hay mayor nivel musical, que los empíricos, los que no estudian, dices tú, oye, qué bárbaro, cómo toca ese cuate, sí. Porque el nivel es alto en el que se desenvuelven y entonces eso te obliga a subir la vara, porque estás aprendiendo, porque estás nutriéndote de eso. De los pues evidentemente yo creo que eso me ayudó mucho, el compartir micrófonos con todos estos periodistas, en compartir trabajo, experiencias con todos esos periodistas, y la verdad es que a mí sí me gusta aprender. Hoy en ese texto menciono a todos de los que he aprendido. Sí, vi que una lista muy grande. Y creo que algunos ni lo saben, pero como siempre me ha gustado estudiar
Entonces, por ejemplo, a muchos de estos columnistas, yo los leo y ellos ni me conocían, pero yo leía su estilo y yo veía lo que escribían. Esté de acuerdo o no con la ideología, porque eso es otra cosa. Claro, sí, sí. Hablamos del trabajo periodístico como tal y entonces a tomar nota, a tomar nota. Hay periodistas, híjole, con enorme talento. Uno de ellos que también le aprendí mucho y que, aunque casi nunca ideológicamente coincidía hace 10 años, ahorita quizá tenemos mayor coincidencia, ideológicamente, siempre lo reconocí como un verdadero maestro de las letras, Óscar González. No sé si hay alguien que tenga esa facilidad y aparte el nivel de cultura que tiene Óscar González, ¿no? Entonces, de todos he aprendido mucho y pues hay que ser humilde, hay que reconocerlo, ¿no? Uno no sale por fregón ni por generación espontánea, vas ocupando lugares gracias a otras personas que han abierto brecha. Llegas a la radio. ¿Dónde llegas por primera vez a la radio? En un programa que justamente por ahí cocinan don Jorge Sacramento con Carlos Pérez Zafra y creo que con Román Trejo, que es escenario político. Creo que sí, fue escenario político. ¿Es tu primer programa de radio? No, antes estuve con Javier Chávez y Ramón Humberto y Graciela Machuca, allí en Skipse. Era el Café, no me acuerdo cómo se llama el programa. Sí, ya sé cuál dices, que se pasaba por Kiss. Exactamente. Sí, estuve en ese programa. ¿En algún momento no estuviste en Bestia Grupera? También. Bueno, cuando era poderoso. Pero ya en la Bestia Grupera vamos con el equipo de Omelet Político. Okay. ¿No? Entonces hacíamos 2 noticieros. En radio arrancábamos con Juan Pablo Hernández, con Rubén Vizcaíno, con Carlos Pérez Zafra, con Jorge Rodríguez y tu servidor. Y los mismos hacíamos después Omelet Político en televisión. Entonces, pero era el mismo esquema, ¿no? Sí, era un híbrido entre noticiero y análisis. Sí, yo creo que un programa más de análisis, ¿no? De la opinión de cada uno de los periodistas. Pero ya llega un momento, digo, ¿te imaginaste estar al frente de un noticiero? Porque es totalmente diferente. Ni idea, nunca me imaginé. Totalmente diferente, ¿no? Te digo que ha sido pura cuestión del destino, ¿no? Porque pues fue una cuestión completamente casual. O no causal, casual. José Ángel Muñoz, que estaba en el noticiero y siempre ha sido el noticiero más escuchado del sur, el primer noticiero, se llamaba Noticias del Ángel, Noticias con Ángel. Noticias con Ángel. En ese momento. Cuando él llega a CIPSE, él toma el noticiero que se llamaba Noticias de Peso. Porque acuérdate que él estuvo enfrente en lo que ahora es Bestia Grupera, haciendo por muchos años el noticiero de allá. Y ahí se viene con CIPSE, y ahora ahí estaba Gonzalo Hermosillo por las mañanas, un poquito más temprano, después estaba él, y creo que estuvo bueno, no recuerdo cuántos años estuvo José Ángel. Pues y estuvo un rato, ¿no? Y bueno, tú ya llegas, o sea, ¿cómo es que llegas? O sea, ¿cómo es, quién te hace la invitación? Porque digo, yo me imagino que hubieron muchas opciones, ¿no? Pues la verdad yo no sé. A mí me invita don Jorge Sacramento, le mando un saludo también. Y yo estaba en el programa de los lunes, con Román Trejo, con Carlos Pérez Zafra, que todavía sigue al aire. Sigues tú también, ¿no? Seguimos allí, escenario político. Cuando José Ángel entra el tema de la grilla y dice, no, pues me quiero volver candidato y presidente municipal, empiezan a buscar un suplente. La verdad no sé cómo fue que don Jorge Sacramento dijo, pues voy a invitar a este güey. Pero yo yo recuerdo cuando tú llegas, porque en ese horario yo estaba como operador. ¿Quién te hace la invitación? ¿Don Jorge o es a través de Pérez Zafra? O sea, ¿cómo la verdad desconozco. Creo que Carlos le dice a Jorge que andaba buscando un locutor. Le dice, oye, ¿por qué no experimentas con Anuar? La verdad no estoy seguro cuál fue la ruta, pero Jorge sí me dijo en algún momento que él no me conocía ni me topaba, ¿no? Literalmente estaba bien en su estación, pero ni sabía quién era Anuar Moguel, ¿no? Entonces fue 2 programas como que a ver, y pues lo primero que me dijo es, no conozco tu trabajo, pero tienes buena voz, ¿no? Entonces, pues si quieres, te animas, te voy a poner a alguien que te acompañe para que no estés solo y vayas viendo. Ya íbamos midiendo, ¿no? Él pensaba hacer un cambio en el formato por mi inexperiencia y ponerme con una compañera. Quería que se fuera un noticiero de hombre-mujer
Y pues yo, pues, adelante, ¿no? Como sea. Pero sucede que se adelantan los tiempos. Porque había una idea de que José Ángel Muñoz dejara el micrófono en determinada fecha de la campaña, pero lo multan me acuerdo, por una cuestión de que no podía estar en la radio y haciendo pre-campaña. Sí, porque lo tomaban como que estaba tomando ventajas, ¿no? sobre los demás. Y entonces me habla don Jorge Sacramento y me dice, oye, ¿te animas a hacer el noticiero mañana? Y pues ya te dije que dos cosas que no tengo son dinero y vergüenza. Le dije, pues sí, nos aventamos, ¿qué más, no? Nada más déjeme checar cómo está la cosa. Me pongo a revisar, ya había yo estado revisando los programas de José Ángel, la dinámica y todo, sin intentar ser José Ángel, pero sí conocer la estructura del programa, y pues va, ¿no? Esa vez me aventé solo por una cuestión de emergencia, porque no había quien le hiciera y porque, bueno, ahora sí que así como el que aprenda a nadar, que te avientan al agua, ¿no? Un programa, y terminando habló conmigo Jorge Sacramento y me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues te quedas solo. Te quedas solo. O sea, no hay necesidad de que pongamos una compañera. Lo que tú digas, ¿no? Para eso estamos. Oye, Anuar, porque es totalmente diferente de lo que venías haciendo. Es completamente distinto. O sea, completamente distinto. El hacer un noticiero es otra dinámica. Y bueno, y sobre todo que algo que platicábamos antes de iniciar este programa, pues José Ángel tenía su jefe. Un monstruo de rating. Sí. No, y te tiran, tú sabes que la gente es celosa, ¿no? Sí. Llegan, ¿y dónde estaba José Ángel? Que regrese José Ángel. Sí. Oye, te topaste con eso. Y es que así es la gente. Sí, ¿verdad? Sí. Y se entiende, ¿no? Porque finalmente hay una relación, quizá virtual, entre quien está detrás del micrófono y el radioescucha. Es una relación es muy padre, que a veces, eso, ¿no? sí, es muy padre, porque llega a ese nivel, ¿no? De que ya sientes que hay una relación entre las dos partes, y te quitan una parte de esa relación y pues sí te molestas. Yo lo entendía perfectamente, ¿no? Y nunca lo tomé a mal. Oye, ¿cuánto tiempo te estuvieron así, la neta? ¿Como cuánto le calculas? ¿Unos 2 no, hombre, meses, no 3 más. meses? Yo creo que fueron como 6 meses, ¿no? ¿En serio? Sí. Que ya ahorita ya. No, ya no. No, pues ya 2 años, ¿no? Más o menos. 3 casi. 3 años. 2 años y medio, ¿no? Y ahorita no, pero sí como 6 meses. Pero te digo, o sea, uno entiende la dinámica, sabes que pues era una figura además con mucha penetración social, José Ángel Muñoz, un locutor con un estilo propio y que también tenía un sector de radioescuchas muy fieles. Sí. Y bueno, pues nosotros entramos a hacer lo nuestro, ¿no? No, sí, y era es un estilo totalmente diferente el que tenía él con el que tú traes y algo que tú dices. Sí. Y esto yo lo he aprendido en la radio. O sea, tú tienes que tener tu esencia, porque si no el radioescucha no te la compra. O sea, si tú al radioescucha no le transmites o no le das o no conectas a esa parte, no, simplemente no. Entonces, tú llegas y permíteme, yo pensé que tú ya habías hecho algo parecido, porque tú llegaste parecía que tenías toda la experiencia. La verdad que no. A mí me tocó operarte, creo que de los primeros programas que llegaste, creo que me tocó, no sé por qué, pero yo estuve en el turno de la mañana y me tocó operarte en algún momento y en ningún momento, como dices tú, o sea, no te veías ni nervioso, ni nada. Sí, y te lo decía hace un momento, de repente el acomodarte, el tratar de pues, hacer bien las cosas, o sea, a lo mejor te sentías un poco posado. Más forzado, ¿no? Pero al final del día, pues, con la práctica lo fuiste mejorando, ¿no? Sí, y te vas soltando, ¿no? Porque también ya vas estableciendo esa relación con el público. Por ejemplo, en las redes sociales, quienes interactúan, hay unas personas que interactúan todos los días, ¿no? Y que ya además por WhatsApp, pues ya platicas, ya te mandan información, opiniones. Ya se genera otra dinámica que hace mucho más fácil. Al principio, pues también 2 horas, decía yo, solo 2 horas, ¿cómo lo llenas? Y fíjate que esa interacción es la que te llega a salvar cuando no tenía demasiadas notas, ¿no? Y además tú sabes que dependemos mucho del trabajo de también otros profesionales de la comunicación, de los reporteros. Y a veces y cuando por X o por Y razón. Y cuando solo hay 4 notas. Exactamente, llegas con 3 notas y dices, ¿y ahora qué hago? Claro, yo siempre en la mañana por deporte a revisar noticias locales, nacionales y hacer un pequeño acordeón de lo nuevo, ¿no? Entonces, para no depender de eso, pero la interacción con la gente da mucho de qué hablar también. ¿Qué te ha dado la radio? O sea, porque
has hecho periódico, escrita, has hecho televisión y quiero enfocarme ahorita en la radio. ¿Qué te ha dado la radio? ¿Qué le encuentras de diferente en hacer cada una de las facetas que has hecho como periodista? Todas son apasionantes. Claro, sí, sí. Para mí, hasta el día de hoy, la más exigente es la prensa escrita. Para mí. Okay. Para otros compañeros no tanto. A mí me cuesta más trabajo la prensa escrita porque suelo ser perfeccionista a veces con lo que escribo. Y de repente no me siento tan inspirado al escribir y no siento que esté transmitiendo lo que quieres. El texto es para mí siempre el mayor reto porque lo quiero hacer bien. Televisión y radio se me han facilitado mucho porque afortunadamente, pues, no sé, la naturaleza, Dios, me dio facilidad de palabra, ¿no? Entonces, sí, te digo, desde niño era muy hablantín. Mis únicos reportes en toda la historia de los maestros es que su hijo no se calla, señora, ¿no? Todo el día habla. Entonces, esa parte no me costó trabajo tanto. ¿Y qué me ha dado? Oye, sí me ha dado muchísima satisfacción en el sentido de que notas la influencia real de lo que haces. O sea, a mí me llega a dar miedo a veces porque escuchas a gente que dicen, oye, es que fulanito dijo, el maestro Anuar lo dijo en la mañana, y casi como que eso, ya porque el maestro Anuar lo dijo, por eso yo soy, y a veces me paso de ser muy responsable con lo que digo frente al... Tienes toda la razón, es una responsabilidad tremenda. El micrófono, y es cierto, lo dijiste muy bien, a mí me ha tocado escucharlo. Lo escuché con Anuar. Sí, no. A mí esa responsabilidad no muy me gusta, porque de repente sientes por acá, puedo decir, puedo opinar, puedo dar las noticias, pero cuando ya notas, oye, me están escuchando miles de personas y miles de personas están confiando en lo que tú dices. Es más responsabilidad. Es mucha más responsabilidad, ¿no? Es mucha más responsabilidad. Bueno, y te voy a hablar por experiencia, porque al final digo, tú en noticieros, un servidor en entretenimiento, la retroalimentación en radio es totalmente diferente a la que a lo mejor hay en la televisión, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. A mí me ha pasado que gente que me escucha en la radio se han vuelto, pues, si no amigos, conocidos, ¿no? Con los cuales hay confianza. Entonces, eso es, digo, es algo que vale mucho la pena, ¿no? No, definitivamente. Por otro lado, aunque pues está padre esto de ser una figura pública, entre comillas, que yo no me la creo, o sea, yo no me la compro eso, hay que ser figura pública, pero sí la radio te hace mucho más conocido, a ti también, Marcos, o sea, sí, todo el mundo te conoce, ¿no? Sí. Por la voz, igual a tu servidor, muchas veces no te identifican por... ¿No te ha pasado que llegas a... ¿Usted es el de la radio? Me ha pasado como 200 veces. Sí, porque así, te están escuchando, que estás comprando. Sí, es que me da tal... Oiga, ¿usted está en la radio? O sea, sí, soy yo. No, dice, ay, se ve más viejo en la radio. O no dice, bueno, te ves más flaco en la vida real. A favor que me haces, porque es que la cámara aumenta 8 kilos. Oye, Anuar, en tu paso por el periodismo, has hecho infinidad de entrevistas. Sí. Y te tengo que decir que eres muy bueno entrevistando. O sea, tienes esas preguntas tan buenas que vas dirigiendo a la persona a realizar una buena entrevista. ¿Te ha costado de repente hacer alguna entrevista que digas, chispales, esta no? Muchas. A ver, la primera entrevista que yo recuerdo como reportero fue a un general el que estaba a mando de la 34 zona militar en su momento y me temblaba la manita cuando lo entrevistaba, ¿no? Literal, o sea, ves esos personajes que los ves muy por encima de ti. Y tú llegas. Y pues sí, te imponían, ¿no? Hablar con un gobernador. Al principio me temblaban las patitas, ¿qué le voy a preguntar, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Pero pues ya, luego viendo cómo el propio gremio, ¿no? Cotorreaba con los políticos, con los gobernadores, empiezas a quitarte ese mito de la división que hay entre los panes grandes, como le dice Nicolás Lizama a la clase política y el gremio periodístico, y entonces empieza a hacerlo de manera más natural. Pero ahí, por ejemplo, en el tema de las entrevistas, yo creo que quien ha marcado mucho el estilo personal es Carlos Pérez Zafra también, en su forma, no tanto en su forma de entrevistar, sino las enseñanzas que nos daba, porque ahí en el Canal 10, por ejemplo, de repente, este es un cambio que muchos me recriminan y también tiene que ver con la madurez y la responsabilidad.
Yo al principio era muy guerrillero, mano. Muy guerrillero y aparte así izquierdoso, antisistema, ¿no? Y nada, te vas quitando esa cuestión con la experiencia. Y pues no me importaba, ¿no? Hablar mal de alguien o escribir duro de alguien basado únicamente en mi opinión. Lo que tú crees. Exactamente. Sí. Y en entrevistar también con dureza. En el Canal 10, Carlos, por indicación también de don Carlos Toledo Cardonel, que es el jefe, decía, a ver, preguntas críticas sobre temas críticos, sí, pero aquí no se va a maltratar a ningún entrevistado. Tú no puedes tener a alguien en tu casa y caerle a patadas. Y madrearlo. No puedes. Entonces, esas son las primeras cosas que te quedan en la mente. Entonces, a ver, la entrevista no es para que tú te luzcas. No es para que yo, reportero, diga, mire qué fregón soy, mire qué temerario soy, mire qué crítico soy. No, la entrevista es para que la persona que estás entrevistando exponga sobre lo que quieras hablar, ¿no? Entonces, con esa temática de respeto y de pues, ponerle el balón al entrevistado y que él pueda expresarse, claro, en los temas que él te va dando o ella te va dando, pues de ahí que se vaya desarrollando la conversación, ¿no? Generalmente no hago un guión, hago un guión mínimo de 4 o 5 preguntas, ¿no? Pero muchas veces la misma entrevista te lleva por el rumbo a tomar. Y no he batallado, ¿sabes con quiénes he batallado de repente? Con entrevistados que no tienen mucho rollo, ¿no? Y que le tienes que sacar las respuestas con tirabuzón. Entonces, de repente, eso me pasa con muchos funcionarios de nivel medio, que los mandan, ¿no?, a dar alguna información y nunca han tenido experiencia en medios. Entonces llegan aterrados a veces a la radio, a la televisión. Sí, no ves y dicen, rostro, ayúdame, ¿no? Si no te preocupes, relájate, vamos a hacer, oye, ¿a qué viene? Venimos a promocionar una carrera ya, ¿no? ¿Pero de qué se trata? Van a ser 10 kilómetros y las inscripciones son mañana. Sí, pero, o sea, ¿de dónde nace? Esas son las entrevistas más difíciles, cuando la persona llega con mucho temor y bueno, se nota, ¿no? Y es complicado hacerla sentir cómodo o que se puedan desenvolver. Oye, ahorita en la elección pasada entrevistaste a la presidenta, virtual presidenta, ¿la entrevistaste a Claudia? A Claudia Sheinbaum un par de ocasiones. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en esa? Muy bien, muy bien. Me sentí bastante cómodo. Te digo, ya perdí los nervios, ¿no? A pesar de que pues, era... Sí, claro. Para decirlo claro, aunque me tiren tomatazos, desde eso ya sabíamos que iba a ser la presidenta, hombre. Sí. O sea, ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, dices, oye, voy a entrevistar a la... No cumplí, por cierto. Dije que cuando iba a ganar iba a poner mi portada nomás de mamón. Pero... Estás a tiempo todavía. Pero luego me entra la prudencia, ¿no? Luego le entra la prudencia. Muy bien. Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente, pero sí que he convivido yo con muchos científicos, se le nota la formación científica, más que la política. Okay. No es una mujer que al platicar con ella tú sientas que estás hablando con un político, sientes que estás hablando con un técnico, con una persona que ejecuta, que sabe lo que hace, que sabe lo que dice, pero que no habla más allá de lo necesario, ni echa rollo. O sea, yo la sentí muy diferente, por ejemplo, nunca lo he entrevistado, ¿no? Pero que a un Andrés Manuel López Obrador, que es eminentemente política. Yo a Claudia Sheinbaum la vi más como una mujer muy técnica, muy inteligente, muy preparada. Y bueno, pues, me parece que fue una buena entrevista. ¿Con ella nada más, algún otro de los... a Xochitl no la entrevistaste? A Xochitl no, de los panes grandes nacionales, Ricardo Monreal tuve la oportunidad. Este cuate sí es un excelente personaje para entrevistarlo. Sí, te da. ¿No? Y ese es un político de esos políticos que tú dices, ay, se le nota el colmillo de ida y vuelta. A nivel nacional, básicamente son los dos que me ha tocado entrevistar. He escuchado las entrevistas que le haces a la gobernadora y bueno, ella pues, muchos años en radio, comunicadora, y veo que igual fluyen muy bien las... No, pues es que, o sea, Mara Lezama es una excelente comunicadora, ¿no? Entonces, ahí sí te sientes intimidado, ¿no? No tanto porque sea la gobernadora, que todos mis respetos,
pero sí notas la calidad que tiene, la experiencia. No. ¿Y sabes cuándo fue? Cuando sí me dejó así, como que apantallado. Una de las primeras entrevistas que tuve con ella fue, casi estaba empezando su gobierno, y había una amenaza de huracán, o llegó un huracán, estoy tratando de acordarme, fue en el 2022. Y ya teníamos programado una entrevista para ese día, pero pues ahora que se dejó de lado todo para tratarse del tema del huracán. Se supone que iba a entrevistar, mano, ¿no? Se supone que el conductor del programa era tu servidor. Cuando llega Mara con sus 10 carpetas, sí, porque es una gobernadora que no deja nada al azar. Sí, o sea, que cuando te va a dar un dato, te lo da porque lo tiene escrito. Sí, he visto, ¿no? Entonces, sus fichas, ¿no? Exactamente. Entonces llenó ahí la mesa de fichas, refugios, lo que sea. Agarró el micrófono y casi que hasta un lado, ¿no? Aprende cómo se hace este asunto. Oye, una interacción con la ciudadanía. Yo nomás le servía para leerle lo que decían en el Face. Oiga, preguntan esto y... No, pero no, estas a veces son las mejores. Son las mejores entrevistas a veces. Yo, de repente, como tú dices, uno al dedicarse a eso, tienes que estar viendo qué están haciendo los demás. Sí, claro. Y yo he visto entrevistas, ahorita no me viene a la mente alguno en especial, pero como el entrevistador, solo prácticamente suelta el balón prácticamente y el entrevistado. Eso sí, yo creo que son las mejores entrevistas. No, definitivamente, pero como ahí era otro tema, porque ya era mucha respuesta a la sociedad, de verdad que me impresionó la habilidad y el manejo. Y entonces, en ese momento, yo no solo vi a Mara gobernadora, vi a la Mara Lezama, que se hizo en los medios de comunicación y que por ello llegó a ser la figura pública que es hoy. Bueno, hoy lo vemos a nivel nacional. Y la gobernadora, tengo varias anécdotas. De repente la gente me dice, eres muy lamebotas y demás. Bueno, pues la verdad es que en la interacción siempre hay de alguna manera respeto mutuo. ¿Te consideras de los periodistas consentidos de la gobernadora? Pues eso dicen, pero yo no, o sea, no digo, es lo que te digo, es más lo que dice la gente que lo que es uno, pero sí creo que, bueno, la gobernadora ha sido muy respetuosa y me ha mostrado su aprecio y viceversa. O sea, tenemos una relación cordial, creo que de mucha cordialidad, de mucho respeto, y pues siempre me elogia, ¿no? Eso se agradece, pero ya de eso que sea consentido, pues quién sabe, ¿no? Pero fíjate que te voy a contar una anécdota donde es ahí donde dices, bueno, la capacidad comunicativa que tiene la gobernadora de Quintana Roo a veces no la dimensionas, porque la vemos todos los días en las redes sociales, en los eventos, la vemos en la mañanera, y como que ya nos acostumbramos, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Madrid, que por cierto estuvo muy bueno ahí, porque, que la gobernadora lo llevó. Aquí aprovecho para decir, no me llevó la gobernadora, pero bueno, cada quien puede creer lo que se le dé. En exclusiva, no te llevó la gobernadora. Cada quien puede creer lo que se le dé la gana, pero no, la verdad es que fuimos por nuestro gusto y para vivir la experiencia y hacer la cobertura, y también ahí sí un apoyo de la empresa, ¿no? Que cuando le planteé el proyecto más bien le planteé el proyecto para que me dé permiso, ¿no? Para ir, y también recibí mucho respaldo y mucho apoyo de la empresa, de las dos, de Canal 10 y de Grupo CIPSE. Bueno, allí me tocó ver la presentación de los premios Platino. Me colé, no estaba yo en la lista, pero yo vi en la agenda de la gobernadora y dije, pues yo voy a ir a este evento a ver qué rollo. Y había pura gente así de los medios, mano, así que actores de allá de España y así, bien fifí el evento, ¿no? En un auditorio así bonito, la verdad, a todo dar. Pues ahí estaba yo de metiche, logré que me metieran, pues le pedí ahí quebrada a los del equipo de comunicación, y ya vine hasta acá, mínimo déjenme pasar, ¿no? Y sí me dejaron pasar. Al momento, la conductora del evento era una conductora de allá de España, muy reconocida en medios, y se notaba, ¿no? La experiencia, la presencia y todo. Al final, pues le dan la palabra para un discurso a la gobernadora Mara Lezama. Y se va dando un discurso así tan cañón, lo escribí por cierto en el Facebook, aunque muchos van a decir, tan cañón, que la estaba viendo la presentadora así como, ¿de dónde salió, no? O sea, ya cuando terminó, dice, ya no tengo nada que decir. Dice, o sea, con esto nos
aplausos de pie, impresionados, todo el mundo que, insisto, no era mundo de la política, no era gente de Quintana Roo, gente de los medios. Tan impresionada quedó la conductora que al final del evento la vuelve a llamar para que ella despida y todo, ¿no? Casi que sale con un contrato de cine o de lo que sea, la verdad. Entonces ahí es donde ponderas, dices, oye, la capacidad de comunicación que tiene está a un nivel superlativo. Y a veces por la costumbre y por el entorno no lo puedes ver del todo, ¿no? Oye, Anuar, es muy visto que no siempre los mejores conductores o comunicadores son egresados de la carrera. Hay cuántos periodistas que no son, que son economistas, que son de otra carrera. ¿Qué le dirías tú? Bueno, aquí tenemos en Chetumal tenemos la carrera de comunicación. ¿Qué le dirías tú a los chavos que pues están empezando a estudiar, quieren estudiar comunicación y que a veces los espacios son pocos? ¿Sí o no? Son muy pocos, pero a veces, y eso lo platicaba una vez con un amigo, esto de la comunicación o el poder hacer esto que tú haces o que hacemos, no cualquiera vez lo trae. No. Entonces, ¿qué le dirías tú a los chavos que se quieran dedicar a este rollo, tanto a escribir como a... Bueno, tú que has escrito, tú que has estado en televisión y en la radio, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones? Porque creo que de tu voz que ya tú estás haciendo algo que tú decías, bueno, yo no lo veía como un negocio, o nunca pensé verme... que pueda subsistir de esto, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las nuevas generaciones? Mira, es una excelente pregunta, Marcos, y aparte me agarras así de bajada, porque nunca imaginé que me fueras a preguntar algo así. Creo que soy el menos indicado para... No, ¿por qué te lo pregunto? Porque como tú lo dijiste, ¿no? O sea, yo esto lo empecé, o sea, nos iniciaste, no, yo empecé así, pero hoy por hoy, Anuar, y lo dijiste, estás en una posición en la cual, pues eres uno de los periodistas más escuchados, más vistos, y como dices, con una responsabilidad importante en el micrófono. Entonces, yo creo que por eso te hago la ¿Qué les diría? Que si ellos traen esa vena, esa vocación, ese amor por la comunicación, si es algo que las apasiona y ya lo identificaron, fabuloso que estudien una carrera afín. Yo, sin saberlo, estudié una maestría que no concluí por falta de lana en comunicación educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. O sea, era maestro, era lo más afín, que por cierto, ahí tengo mis libros todavía, pareciera que han pasado 50 años de lo que se enseñaba. O sea, el mundo de la comunicación es muy vertiginoso. Sí. Pero en ese momento me quedó claro, cuando yo empiezo a hacer periodismo, digo, yo no voy a estudiar nada que tenga que ver con la educación. Si vuelvo a estudiar algo, que hasta ahorita no lo he hecho por la vorágine laboral, va a ser relacionado con la comunicación, porque ya encontré, ¿no? A lo que me quiero dedicar. Entonces, si tú como joven ya identificaste que a eso te quieres dedicar, métela al estudio y pica piedra, porque esto es así, o sea, las puertas se abren con disciplina, picando piedra y cuando menos te lo imaginas, ¿no? Y bueno, yo empecé ganando una bicoca, o sea, en el periodismo, pero pues ahí hasta que las puertas se fueron abriendo. Tuve una gran ventaja, ya tenía una forma de vida y que podía yo mantenerme muy bien, pero aún así tuve tuve que tener la disciplina para poder mantenerme en este mundo. Y dos, pues a la gente que también le apasiona la comunicación y que no estudió esto, pues que la ejerzan. Como tú dices, los mejores periodistas que yo conozco en Quintana Roo, creo que ninguno estudió, o muy pocos estudiaron periodismo o comunicación, ¿no? Sí, entonces, pues Anuar, prácticamente yo creo que ya estamos llegando al final de la entrevista. Creo que nos hemos pasado muy bien. Sí. Anuar, se va muy rápido el tiempo, nos podemos echar otra hora sin problemas. Anuar, de verdad te lo tengo que decir, me da gusto, bueno, cuando retomamos ya, como te dije, los primeros 3 programas fueron de grilla, fueron de esto, y le decía al equipo de Copa Fields, al cual agradezco la oportunidad de poder hacer sinergia con ellos y estar aquí, dije, tiene que ser Anuar.
el invitado. Pues qué privilegio, mano. Yo pensé que no habías tenido invitado, ¿no? O sea, no. ¿A quién llevamos? No, porque créeme que digo, eres uno de los comunicadores pues, más escuchados y que estás haciendo diferentes cuestiones en el medio de comunicación. Acabamos de tener una elección, la de Otompe Blanco, digo, sí, hombre, ¿cómo lo ves? Mira, es una situación bien compleja. Evidentemente hubo un voto cruzado muy fuerte. Sí. Yo siempre he dicho que la presidencia municipal de Otompe Blanco es el tigre que te ganas en la rifa. No hay un presidente municipal que no haya sufrido un desgaste brutal de Andrés Ruiz Morcillo a la fecha. Es una silla medio envenenada. Difícil. Entonces, creo que la alcaldesa Yensuni Martínez está en esos momentos dándose cuenta de esa situación. Hay una gran parte de la sociedad que apoyó tu proyecto y que legítimamente también están defendiendo lo que creen. El problema es, híjole, que en democracia un voto puede hacer la diferencia. Entonces, las manifestaciones sociales yo siempre las celebro, porque eso habla de una población que está politizada y que está decidida a alzar la voz. No puedo decir estos tienen la razón y estos no, porque pues no soy autoridad. Claro. Y más allá de mis filias y fobias, conozco a las dos, además, que las dos son excelentes políticas. Sí, que las entrevistamos a las dos, Yensuni Martínez y Lidia Rojas Fabro, las dos me parecen valores de la política, y lo digo así, del sur de Quintana Roo. Las dos me parece que tienen un futuro. ¿Veías una elección así? Fíjate que sí, pero no a este nivel. Igual, fíjate. O sea, yo, y me responsabilizo de mis comentarios, yo pensé que aquí iba a ganar sin ningún problema Yensuni Martínez con Morena. Igual. No porque no tuviera competencia, sino en el análisis político tomamos en cuenta diversos factores, y uno de esos es el factor del poderío estructural. Entonces, el poderío estructural de Morena es infinitamente superior al poderío estructural del Movimiento Ciudadano. Y en una elección donde están igualadas, pues eso debía ser la diferencia. Ahora, a mayor participación o a mayor rechazo, entonces el poderío estructural pesa menos. Aquí hubo una votación importante en contra de Morena en la presidencia municipal, y eso ha hecho que la elección se cerrara. Yo veía este escenario, por ejemplo, en Solidaridad. Y resulta que no fue así, ahí aplastó a Lili Campos, Estefanía Mercado. Aquí, bueno, la presión, la verdadera presión, va a estar en las autoridades electorales, que son los que van a tener que determinar bajo ninguna sospecha, y aún así van a quedar mal, aún así van a quedar mal. Sí, porque ahorita la gente está diciendo fraude. Claro, aunque haya un trabajo impoluto de la autoridad electoral, alguno de los dos lados va a quedar inconforme y va a decir el otro hizo fraude, ¿no? Cuando son estas pequeñas cantidades de votos, eso es lo que va a pasar. Entonces, esperemos que la autoridad haga un trabajo de verdad serio, que los partidos tengan también presencia y sean honestos, ¿no? en lo que es, y que se imponga la voluntad ciudadana, pase lo que pase. Bueno, pues viene algo... No, nunca he visto a Otompe Blanco. No. Nunca he visto a Otompe Blanco. Yo definitivamente no pensé, como dices tú, ver este panorama, y sobre todo yo me quito de la casa ese día 20 para las 8, algo así, y había una diferencia de 2.400 votos. Y yo escucho, y yo escucho, venía yo escuchándote y decías, viene ya, inclusive creo que, no sé si habéis platicado con Mario Castillo. Mario Castillo se enlazó y él fue el que le puso el cascabel, él fue el que dijo, ¿sabes qué? Es que faltan las actas de la zona rural y esto se puede cerrar, y yo le dije, tienes razón, pero yo veo muy complicado, ¿no? Sí, pero fíjate que yo, de ahí empezamos, bueno, con unos amigos empezamos a checar yo dije, no, estos sí los van a alcanzar. Sí, por cómo se empezó a manejar. No, y es que, oye, en el último corte, ¿no? Entonces, claro que eso despierta la ira, el sospechosismo de quienes estaban con el Proyecto Naranja. Es normal, es natural. Vamos a ver qué sucede. Aquí las cartas están puestas, las dos ya dieron su versión. O sea, Yensuni Martínez dice que van a tener entre 800 y 1,000 votos de ventaja una vez que se termine el conteo real. Lidia Rojas dice que ella tiene ventaja, no dio números como tal.
serán las autoridades electorales. Y yo sí creo que en este caso pues van a tener que llegar al voto por voto, ¿no? Y ahí con presencia de representantes de los dos partidos y finalmente, ahora sí, que lo que diga la ciudadanía. Recordar nada más, los decía en la mañana en el noticiero, hay un antecedente aquí en Quintana Roo, en José María Morelos, donde un voto fue la diferencia. Sí. Un voto. Y creo que después fueron 2. No, al principio fueron 40. Eliminaron, anularon 37, bueno, un poquito más de 40 y quedaron 3 votos. Dale cuenta que Marcos Aguilar le gana a Anuar Moguel por 3 votos. Anuar Moguel impugna y en el tribunal local le quitan un voto. Te quedan 2. Sigo impugnando y en el Jalapa anulan otro voto, pero 1 lo dejaron firme. Y ese voto te hizo diputado, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, Juan Parra. O sea, apellidaba Parra ahí en José María Morelos. Es el único antecedente que tenemos aquí en Quintana Roo, de algo tan cerrado. No sé cuántos votos vayan a ser, pero así sean 1000, va a haber alguna agitación social, que yo espero que sea también una cuestión temporal, porque no nos conviene apasionarnos, y creo que las dos tienen mucho futuro, pase lo que pase, o sea, gane quien gane. Yanzuni Martínez ya es una figura política. Si llegara a perder la elección, pues va a tener todavía una presencia política importante. Y Lidia Rojas, pues con esta votación se consolida como una figura. El anterior que tuvo 4,000, 3,000 sí, votos. Se consolida como una figura importante, la más importante del Movimiento Ciudadano en el Estado. Bueno, pues importante. Quería saber tu opinión sobre no, ni qué decir, mano. Ahorita no quiero ni hablar del tema, ¿no? Anuar, pues muchas gracias, brother. Gracias por haber venido a platicar en entrevistas. Gracias y pues felicitarte por lo que estás haciendo. No, gracias a ti por la invitación. Y pues yo creo que ya nos despedimos. Ahí nos vemos entonces. Gracias, Marcos, y bueno, también uno de los locutores más escuchados y más queridos de aquí de Chetumal. Acuérdame de saludarte en la radio cuando estés. Ahí te voy a mandar mensaje. No, pues gracias a toda la gente de Compa Films. Creo que hoy nos la pasamos muy bien con Anuar Moguel, excelente periodista, compañero, que prácticamente nunca nos vemos por los horarios, pero ahí de repente nos saludamos y pues nos vemos en un próximo episodio de Entrevistas. Hasta pronto. Una producción de Compa Films.